Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos con la siguiente ponencia. Cuéntanos, Asun. Buenas tardes de nuevo a todos. Bueno, pues después de la estupenda ponencia de Encarnación, vamos con una propuesta igualmente muy interesante. Ahora es el turno de Estefanía Morales García, quien nos presentará su trabajo titulado Revisión sistemática sobre cómo la diabetes gestacional influye en el desarrollo neurológico del niño. El trabajo de Estefanía aborda la relación entre la diabetes gestacional y el desarrollo neurológico infantil. A través de esta ponencia, Estefanía nos ofrecerá una comprensión más profunda de cómo esta condición materna puede impactar en la salud neurológica de los niños. Esta investigación es fundamental para comprender y abordar los posibles riesgos y desafíos que enfrentan tanto las madres como sus hijos durante el embarazo y más allá. Después de esta breve introducción a su trabajo, es un placer presentaros a Estefanía Morales García, quien desempeña como profesional en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario en Ibiza. Estefanía es una experta en el campo de la salud materno-infantil y ha contribuido significativamente a la investigación y a la práctica clínica en este ámbito. Entre sus logros más destacados, Estefanía es autora de estudios como efectividad analgésica de la inmersión en el agua durante la dilatación en el servicio del paritorio y comunicación, amnioinfusión, prevención síndrome de aspiración meconial, que aportan diferentes conocimientos a la atención perinatal. Además, Estefanía ha ampliado su formación con cursos como estabilización y reanimación neonatal completa y ha obtenido certificación en el método NACES, lo que demuestra su compromiso con la mejora continua de sus habilidades y sus conocimientos. Es autora de libros sobre temas relevantes como lactancia materna, alimentación y ejercicio durante la menopausia, y Estefanía comparte su experiencia y conocimientos con la comunidad sanitaria y el público en general, y ahora en este caso con todos nosotros. Es un verdadero honor contar con tu presencia en nuestro congreso y Estefanía, te damos una cálida bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Estefanía. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Asunción. Un placer también estar con vosotros esta tarde. Gracias. Muy bien. La ponencia la tenéis que poner vosotros, le tengo que pinchar yo. Eso Ahora. Vale. Bien, pues como os ha comentado ya Asunción, se trata de una revisión sistemática sobre cómo la diabetes gestacional influye en el desarrollo neurológico del niño. Hemos desarrollado este estudio, 3 personas, yo, la autora principal, Estefanía Morales, junto con Laura Díaz y Beatriz López. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de la introducción. La diabetes es una enfermedad crónica que supone que hay una deficiencia en la producción de insulina o que bien esta se utiliza de forma deficitaria. Este trabajo es realmente importante, puesto que España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa. Hay varios tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 o gestacional, y tienen un impacto considerable en el embarazo, porque aumentan el pronóstico desfavorable de este. En España, aproximadamente el 16% de los embarazos cursan con diabetes gestacional. De ellos, casi el 80% es de tipo gestacional, es decir, inducido por el estado prediabetogénico que lo generan las propias hormonas del embarazo, aumentando la resistencia a la insulina. Y también por el aumento de la demanda propia de insulina que supone el embarazo. Sin embargo, solamente el 1% es debido a una diabetes de tipo 1, que es la que aparece en la niñez o en la adolescencia, por una disminución de la producción en los islotes de Langerhans de la insulina. Y el 19% aproximadamente es de tipo 2, que es de resistencia celular. Para esto, llevamos a cabo universalmente un diagnóstico o un cribado, más bien de la población en el segundo trimestre, en la semana 24 a 28 de gestación.
Sin embargo, cuando hay factores de riesgo, los realizamos también en el primer trimestre, o cuando vemos a lo mejor macrosomía o alguna alteración, también lo realizamos en el tercer trimestre. Este cribado universal se trata de, tras la toma de 50 gramos de glucosa, se espera 60 minutos y se obtiene una determinación de la glucemia. Y este test es positivo cuando está por encima de 140 miligramos de decilitro, superior o igual. Entonces, cuando esta prueba es positiva, tenemos que hacer la curva de la glucosa, que es la que nos va a dar el diagnóstico cierto. Entonces, esto se realiza en ayunas, tomando 100 gramos de glucosa, se hace una primera determinación en ayunas, luego se toman 100 gramos de glucosa y se determina a la hora, a las 2 horas y a las 3. Y con 2 o más valores fuera de la curva, estaríamos entre el diagnóstico cierto, que sería para el ayuno superior o igual a 105, a la hora superior o igual a 190, en los 120 minutos superior o igual a 165 y a los 180 minutos superior o igual a 145 miligramos de decilitro. ¿Qué consecuencias tiene esto para el feto? Pues hay que tener en cuenta de base que la hiperglucemia es teratógena en sí misma. Entonces, vamos a tener riesgos elevados de malformaciones congénitas, más mortalidad perinatal, independientemente del tipo de diabetes que tenga la madre. El control de la glucemia durante el embarazo supone un factor crítico y nuestro objetivo va a estar en mantener una glucemia basal entre 70 y 95. Después de la comida a la hora, inferior a 140, después de la comida a las 2 horas, inferior a 120, y que no haya ni hipoglucemia ni cetosis. Perdón. Hay un incremento en las alteraciones del neurodesarrollo, incluyendo discapacidades intelectuales, trastornos como la hiperactividad, el autismo y la esquizofrenia. Y en estas primeras etapas de desarrollo cerebral, el cerebro fetal es muy sensible a las condiciones metabólicas más graves. Se sugiere que un exceso de glucosa y la consiguiente hiperinsulinemia fetal puede conducir a alteraciones metabólicas en el niño. Esto va a dar lugar a problemas de macrosomía fetal y las consecuencias que esto conlleva de inducciones, de terminación por parto por cesárea y este tipo de consecuencias. Y episodios de hipoglucemia fetal y neonatal que son potencialmente dañinos para el cerebro, dado que el páncreas del feto está produciendo muchísima insulina para compensar la hiperglucemia materna. En el momento que el niño sale del cuerpo de la madre, ese páncreas sigue fabricando insulina, pero ya no tenemos esa hiperglucemia, con lo cual va a tener una hipoglucemia brutal al nacer y puede dañar seriamente su cerebro. Luego va a tener una influencia en la regulación del apetito y el peso corporal a largo plazo. Entonces, intraparto, nuestro objetivo es mantener la glucemia, mantener la glucemia, lo que hemos dicho antes, entre 70 y 90, y que nunca suba por encima de 140, porque entonces esto sí nos va a dar lugar a hipoglucemias neonatales. También existe una correlación entre la diabetes gestacional y un mayor riesgo de trastornos del espectro autista en la descendencia. Se debate sobre si las alteraciones neurológicas fetales son directamente por la diabetes o bien por la calidad del control glucémico durante el embarazo. Objetivo. Nos planteamos como objetivo examinar los estudios de investigación que han explorado la conexión entre la diabetes mellitus durante la gestación y su impacto en el desarrollo neurológico infantil, tanto fetal como ya a lo largo del desarrollo del niño. Material y método. Se han realizado búsquedas en las bases de datos Scopus, PubMed y en la plataforma Web of Science y sitios web de entidades internacionales como la Organización Mundial de Salud. Como palabras clave utilizamos diabetes gestacional y trastornos neurológicos, diabetes gestacional y efectos en la descendencia, diabetes gestacional y trastornos de espectro autista, diabetes mellitus y alteraciones congénitas. Seguimos las directrices PRISMA, que garantizan una presentación clara de los estudios revisados. Esto se trata de una lista de 27 ítems que detallan los requisitos para cada selección de artículo en revisión y un diagrama de flujo de 4 fases que describe la inclusión y la exclusión de los artículos. Hemos realizado una selección y síntesis de la información y hemos seleccionado 51 artículos dotados de mayor relevancia y especificidad y evidencias científicas para una lectura crítica detallada.
Resultados. El estudio Gasolo y colaboradores estudiaban la resistencia de la arteria umbilical en fetos de entre 27 y 36 años mediante Doppler. Se encontró un desarrollo neurológico anormal en bebés de madres diabéticas asociado a un pobre control de la diabetes y una mayor incidencia de hipoglucemia neonatal. El estudio de González y su equipo examinó fetos de entre 36 a 39 semanas de madres con diabetes tipo 1 gestacional, usando cardiotocografía y ecografía abdominal. Descubrieron que había una incoordinación y una reducción de los periodos de sueño profundo e inestabilidad conductual en los bebés de madres con diabetes tipo 1, indicativos de alteraciones neurológicas. En hijos de madres con diabetes gestacional se observaron resultados similares, pero las diferencias con el grupo control sí que fueron estadísticamente significativas. El estudio de Castro y su equipo estudió bebés de 2 y 3 días de vida mediante electroencefalograma y concluyeron que mantener la hemoglobina glicosilada por debajo de 6 podría reducir el riesgo de inmadurez cerebral en hijos de madres diabéticas. El estudio de Vicente y su equipo era un estudio retrospectivo. Encontró una mayor incidencia de alteraciones congénitas en hijos de madres con diabetes gestacional y tipo 2, especialmente en grupos de mujeres jóvenes. El estudio de Newham y colaboradores era un estudio de Reino Unido y hacía la detección prenatal de anomalías por ultrasonido en mujeres diabéticas. La tasa de detección era baja y las afectaciones cardiovasculares fetales eran más frecuentes en mujeres diabéticas y una mayor frecuencia en fetos masculinos. El estudio Moore y colaboradores encontró mayor prevalencia de defectos cromosómicos en hijos de madres diabéticas, como hemos dicho que la hiperglucemia es teratogénica, afectando principalmente a los cromosomas sexuales. El estudio Macitoc y colaboradores encontró tasas de anomalías congénitas doble en hijos de madres diabéticas, destacando anomalías cardíacas y del sistema nervioso. La tasa de mortalidad perinatal era 3 veces superior en este grupo. El estudio de Bolaños y colaboradores estudió niños de 7 y 8 años, hijos de madres diabéticas. Encontraron un menor nivel de inteligencia y habilidades gráficas y un mayor número de signos neurológicos blandos. Los signos neurológicos blandos, para el que no sepa de qué se trata, son un test que, por ejemplo, es el poder tocar la punta de la nariz con los ojos cerrados o movimientos de coordinación rápida donde pones dorso-palma, por ejemplo. El estudio Dion y colaboradores observaron dificultades en el lenguaje expresivo en niños de madres diabéticas. Discusión. La mayoría de los estudios concuerdan que hay alteraciones en el desarrollo neurológico de los niños de madres diabéticas, que la capacidad cognitiva como áreas específicas, en áreas específicas como el lenguaje expresivo, las habilidades sociales y gráficas y el desarrollo psicomotor. Que hay un incremento de la incidencia de trastornos del espectro autista, hiperactividad, déficit de atención e incluso esquizofrenia. Y un aumento de las alteraciones congénitas y mortalidad neonatal. La lactancia materna sí se observó que si se mantiene más de 6 meses y se extiende hasta los 2 años junto con otros alimentos, maximiza los beneficios para el neurodesarrollo. Y se ha observado una relación entre el peso al nacer y el neurodesarrollo infantil, y factores como el peso de la madre durante el embarazo, el tabaquismo, el nivel socioeconómico. Hay una prevención de la diabetes mediante el control de factores de riesgo, como la obesidad, la lactancia, como regulador de la glucosa del niño, prevención de sobrepeso y mejorar el vínculo materno-filial en el neurodesarrollo de los primeros años de vida. Conclusiones. Por un lado, los resultados deben ser interpretados con cautela, porque todos los estudios tenían una gran variedad de metodologías. Entonces, entre la disparidad en la edad de los sujetos estudiados y los diferentes instrumentos de evaluación, impiden que se pueda hacer una comparación directa y equilibrada de las conclusiones. Hay una cierta necesidad de estandarizar los instrumentos y los grupos de edad para la evaluación del neurodesarrollo infantil, para poder tener resultados más confiables y comparables. En la evaluación fetal, la ecografía abdominal a menudo es combinada con otros métodos, como la cardiotocografía, que es el método más común. El electroencefalograma es el que más se utiliza en la etapa neonatal para evaluar la capacidad cognitiva, y ya en etapas posteriores se prefieren escalas y cuestionarios, tanto en la infancia como en la edad adulta. Dada la importancia del tema, se da por evidenciada la necesidad de hacer más estudios que corroboren estos hallazgos y ayuden a mejorar los resultados perinatales. Os dejo por aquí ya la bibliografía.
Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención esta tarde. Muchas gracias, Muchis- Estefanía. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Estefanía, un trabajo magnífico. Gracias. ¿No vas a hacer un doctorado? ¿No vas a publicarlo más? ¿Qué No, en principio no. competencias? En principio En no, principio no. Ya voy cargadita. ya vas cargada. Bueno, es un trabajo muy interesante. Te Muchas harán gracias. muchas preguntas en el chat y nosotros también te haremos preguntas. Nos ha No parecido un seáis muy gran... malos. No seáis muy malos. Hacerme preguntitas fáciles, por favor. Mira, pues ahí me surgen preguntas, ¿eh? Me parece un tema súper interesante en lo que como enfermeras podemos tener muchas competencias, ¿vale? Para poder abordarlo. Bueno, de lo último, mira, voy a empezar por lo último. Hablas de el peso y el neurodesarrollo y otros, perdona, pero es que miro que tengo aquí apuntado. Y pues el tabaquismo, todo eso, eso es una nueva línea de investigación, me pasa como Asun. Creo que desde Me luego parece muy interesante, sí. se puede desarrollar aquí muchísimo. ¿Te parece? Vale. O sea, puede ser, ¿no? Puede ser una nueva línea de investigación y el poder abordar nosotros ahí también en esos factores, Sobre ¿no? todo perdóname, sí, sobre todo el control de los factores de riesgo, porque Eso es. lógicamente cada vez las mujeres somos Claro. mamás más tarde y la edad es un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes. Cada vez nuestros hábitos de vida son menos, digamos, a nivel de nutrición, pues quizás estamos empezando a tomar conciencia, pero cada vez la tasa de obesos es más alta, con lo cual todo esto se junta y da lugar a que hay más diabetes en el embarazo, cada vez más. Claro, por supuesto, el control de los factores de riesgo son determinantes a la hora de la prevalencia de la incidencia de una enfermedad. Estefanía, ¿cómo podrían las enfermeras tener más competencias en este campo? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo vives Hombre, desde tu hospital? en Sí, este ¿qué campo podemos concreto hacer? las competencias son de la matrona, ¿no? Sí, Porque no bien. tendríamos que estar en todos los centros de salud de toda España, aquí en la parte sur. La cosa está más complicada y una matrona para muchos centros de salud por una dispersión geográfica amplia y esto es lo que no se debe de consentir. Pero Desde bueno, luego. estamos en la circunstancia que estamos, ¿no? Y en eso es lo que tendríamos que trabajar, en poder estar en los sitios donde tenemos que estar, cuidando de las mujeres donde debemos estar. Bueno, Me pues surge, Ya está, ya lo he dicho. ¿puedo hacer más preguntas? Que tengo más. Sí, claro, Es que me parece espera. muy interesante, desde luego. Hablas un artículo que te dice que hay que procurar tener hemoglobinas glicadas por debajo de 6. Y tú todo el rato Sí, estás hablando de controles glucémicos a corto plazo, ¿no? Preprandial y postprandial. El sí, diabetes tipo 1 en pacientes mujeres diabéticas embarazadas con una diabetes tipo sí. 1 me parece muy, muy, muy difícil mantener una glicada por debajo de 6, ¿no? O sea, A ver, cuéntame. realmente, fíjate que la experiencia profesional me dice que las mujeres con diabetes tipo 1 son las que menos problemas tienen, porque son mujeres que llevan desde pequeñas llevando un control de su diabetes. Incluso Ujú, tienen los chismitos estos en el ujú. brazo que lo pueden sí. leer y le dan las alertas, están como mucho más preparadas y saben Pero, muy bien controlar qué comen, qué insulina se administran y todo esto. Entonces, realmente son las que menos problemas dan. Además, normalmente se preparan el embarazo, porque una mujer con una diabetes tipo 1 te acude a la consulta preconcepcional y dice, oye, quiero ser mamá. Y ya ujú, trabajamos en unas hemoglobinas glicosiladas bajas antes del embarazo, porque ciertas cifras de hemoglobina glicosilada te contraindican el embarazo de forma directa. Son como más conscientes de su enfermedad, no es como cuando a ti te dicen en semana 20 o 24, mire usted que usted tiene diabetes gestacional y tú dices, madre mía, es que ahora no sé, que tengo que comer, si me tengo que pinchar más o menos. Son más complicadas de trabajar, ¿sabes? Entonces, pues sí, las hemoglobinas glicosiladas, pues sobre todo te favorecen el diagnóstico de cuando era una diabetes pregestacional no diagnosticada, ujú. ¿sabes? ¿Crees que desde luego todos estos nuevos dispositivos que tenemos de las diabetes tipo 1 y tal han mejorado, yo creo, desde luego, para el control de la diabetes en general? Sí, Bueno, pues eso, muchísimo. en eso hemos avanzado mucho.
Y te quería preguntar, ¿diferencias significativas entre el desarrollo neurodegenerativo de diabetes tipo 1 y tipo 2 como tal? Es que no hay esa distinción, o no sé si has distinguido o si has encontrado algo de bibliografía. No No la sé hay si me he realmente. explicado. No la hay. No, no la hay realmente. Siempre te hablan de riesgo cuando una mamá es diabética. Da igual que sea tipo 1, tipo 2, de otro tipo gestacional. Tipo Porque es gestacional, la eso propia es. hiperglucemia la que te genera la teratogenesis o las alteraciones. Hombre, pero el No hay una control diferencia previo por tipo. también, ¿no? Que es de lo que hablábamos, de la hemoglobina glicada, el control previo también de esa diabetes, de cómo estaba, que quizá no lo sé, lo desconozco, quizá no es lo mismo una diabetes gestacional bien controlada que una diabetes tipo 2, una mujer diabética tipo 2 que se queda embarazada, ¿no? Los resultados, ahí sí que puede Sí. haber diferencias Hombre, significativas. sobre No lo todo, sé, ¿eh? sí, no, sobre todo no es lo mismo cuando una mujer hace un control de diabetes gestacional y es capaz de controlarla simplemente con dieta y ejercicio. Uh-huh. Esa mujer no se te van a ir las cifras de glucemia muy altas, pero cuando una mujer ya necesita ponerse insulina durante la gestación, aunque no vaya a quedarse, digamos, como una diabetes después del embarazo, ¿sabes? Aunque no se vaya a quedar con esa diabetes, en el momento que tiene que pincharse insulina, la cosa es que se está poniendo seria, ¿vale? Entonces sí que va a tener más alteraciones, pero por supuesto, el control de la glucemia es crítico a la hora de tener alteraciones en el embarazo o en la formación del bebé. ¿Nos dirías alguna conclusión tuya? Pues Estefanía, ¿nos dirías la algún... conclusión Eso, perdón. principal es que es un tema que la conclusión es que es un tema que merece más estudio, un estudio más profundo y sobre todo estandarizar cómo se van a hacer la metodología de la evaluación para poder hacer una comparativa de los diferentes ensayos, ¿sabes? Nos Muy bien. ponen en el chat que muy interesante. Sí, eso es lo que nos ponen. Pues muchísimas gracias, Estefanía. La verdad es que esto merece un estudio, yo creo que mucho más amplio. Yo me lo plantearía porque además es muy novedoso y está genial. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Estefanía. Yo también te animo a que sigas con Muy esta bien, línea de muchas gracias. investigación. Y es una Muchas línea de gracias, María. estudio muy bonita. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los demás congresistas, deciros que hemos terminado el primer día Muy de bien, muchas ponencias del gracias. Congreso, que esperamos que os hayan gustado tanto como a nosotros y que mañana más, mañana de 16 a 18 horas, hora española, tendremos otras dos grandes ponencias. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Estefanía. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.